Hola amigos, estamos otra vez en Tierra Buena para el Día del Señor, abonando la tierra para la escucha del Evangelio. No sustituye la predicación, por supuesto, no sustituye la asamblea dominical. Claro. No nos podemos conformar con estos videos, pero estos videos nos ayudan a nosotros y a ustedes a la reflexión para el Día del Señor. Victoriano, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento de estar aquí en compañía de todos ustedes, amigas y amigos, y con una temática del Evangelio que me hace pensar en lo difícil a veces y complicado que es la fe. Uh-huh. En un diálogo de Venga Toda la Gente, Bernardone, que es el papá de San Francisco, decía, ¿y de dónde se saca fuerza para tener tanta fe? La fe a veces no alcanza, es una noche oscura a veces, ¿no? Es como no ver con claridad. Y por supuesto que en este texto nos cuestiona profundamente qué es la fe, cómo se cree en Dios, cómo se puede confiar plenamente en Jesús, ¿no? ¿Cómo te abandonas en sus manos? Yo creo que existen muchas confusiones, ¿no? Ajá. Y a lo mejor las aclaramos un poquito el día Un poco, de hoy. o confundimos más. Sí, les ampliamos las dudas. Les ampliamos las dudas. Muy bien. Pues si te parece, escuchamos me parece texto. mucho. Gracias. El Evangelio de Lucas en el capítulo 17, versículos del 5 al 10. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, y después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Híjole, fíjate que alguno de los comentaristas dice, inmediatamente te das cuenta de que es un anuncio solemne, ¿no? Porque dice, los apóstoles, no es la gente, no son los fariseos, no son los otros discípulos, sino los apóstoles le preguntan al Señor, le dijeron al Señor, ¿no? Es decir, ya con una caracterización pues muy fuerte de Jesús, el Señor, ¿no? Y la otra cuestión es que venimos de los primeros versos del capítulo que es el 17, plantean la cuestión del perdón, cuántas veces hay que perdonar, ¿no? Y me parecía que hay una identidad profunda entre la fe y el cómo vivimos. Algo que a veces nos cuesta trabajo mirar y que es la fatiga también de los apóstoles. Porque si recordamos, los apóstoles frecuentemente son exigidos por Jesús a propósito de la fe, ¿no? Tengan fe. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿No? ¿Cuántas veces les dice? Les tendré que repetir las cosas. Los apóstoles nunca se llevan un piropo como
como la mujer cananea o como el centurión, ¿no? O como el oficial romano o los leprosos, ¿no? Es como, como esta dificultad de estar como tan cerca que puedes estar años luz de él, ¿no? Es como la dificultad misma de la iglesia de la iglesia, seguidores, de ponerse totalmente en las manos de Jesús, ¿no? De atender a esto que es el seguimiento de Jesús, que está muy caracterizado desde el servicio, ¿no? Y qué puede sustentar el que yo, en coherencia con esta creencia, con esta convicción, ¿no? De que el camino al que me invita a Jesús me da para ponerme al servicio, para vivir en la secuela de Cristo desde el perdón, ¿no? La oración, la plegaria, la petición, ¿no? Es más que oportuna, ¿no? Aumenta nuestra fe. Pero, y ahí en la respuesta es tremendo, porque Jesús le dice, si con poquito fe les bastaría, ¿no? Es lo mínimo, es la más pequeña, ya creo que alguna vez lo hemos comentado, o no sé si aquí, pero pues es como polvito. Yo cuando conocí la semilla de mostaza me quedé sorprendidísimo. Es una bolita. Y entiendo profundamente esta respuesta de Jesús. Es decir, es como polvito, ¿no? Es una semillitita, en realidad pequeña. Si tuvieras fe, como ese granito de mostaza. O sea, es como que ni siquiera lo más pequeño, ¿no? Que no te alcanza para hablar en el nombre de Dios, para ponerte al servicio de los demás, para vivir la experiencia liberadora del perdón. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es muy importante decir que la fe es la experiencia de Jesús, pero que es fundamentalmente el cómo vivo mi relación con Dios, por supuesto, y mi relación con los demás. Y ahí la caracterización, pues, es profundamente el servicio. Algo que hemos venido subrayando en muchas ocasiones a propósito del Evangelio es justamente que no hay otro modo de ser cristianos, de ser seguidores de Jesús, sino es a partir del servicio. Y aquí me parece que nos abre así a la dificultad constante en la iglesia. Veníamos comentando a propósito del camino sinodal de Alemania, la participación de los laicos. Sí. Y aquí la dificultad es, ¿quién manda? ¿Quién dice también la última palabra? ¿Quién está autorizado? ¿No? Y creo que la dificultad de los apóstoles es profundamente esta. Cómo ponerse al servicio también como Jesús. Y digo de los apóstoles y me refiero como a los que tienen el ministerio después de guiar también, ¿no? El título, nosotros decimos que los obispos son sucesores de los apóstoles, que el Señor nos ha dejado ahí también para conducir al rebaño, ¿no? Y la dificultad
más grande que veo pues, en estos tiempos. Decíamos a propósito de la participación de los laicos, a muchos les escandaliza cómo es que los laicos van a estar hablando en un sínodo, ¿no? ¿Cómo es que los vamos a escuchar? ¿Cómo? Y digo, ¿qué tienen que decir? ¿Qué tienen que decir? Y digo, pues estamos hablando de laicos que tienen una formación teológica, pues en general muy consistente, ¿no? Hay regiones del mundo donde la Iglesia pues ha cuidado muy bien la formación y hoy tímidamente en México, ¿no? Pero en muchos estamos intentándolo. en muchos países pues hay teólogos y teólogas que pues son laicos, ¿no? Y que en el compromiso de difundir el evangelio pues se meten también a opinar. Y yo creo que la fe tiene un profundo vínculo. Bueno, el maestro lo dice ahí, ¿no? Porque él hace este vínculo, ¿no? Donde después de pues como de echar en cara, si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿no? Pues con eso bastaría para decirle al árbol, arráncate y plántate en el mar. Y la cuestión del servicio, ¿no? Que es que no hay otro modo más claro, más evidente de la vivencia de fe. Porque aquí me parece, a ver tú qué dices, pero me parece que entra esto que en varias ocasiones nosotros decimos de cómo Dios se ocupa de ti, ¿no? O sea, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, y ni siquiera de manera, quién sabe cómo, ¿no? Pero hay una consistencia de la acción de Dios en tu vida que te permite pues el 100 por 1, ¿no? Es como mucho. Pero hay que estar dispuestos a vivir en esa lógica del servicio. De otro modo, es muy complicado como tener la experiencia de fe. Porque lo que pasa en nuestras comunidades, por ejemplo, es que hay como esta fe de, ay, pues yo le tengo mucha fe a la tal imagencita porque es bien milagrosa, o a la tal oración, o a la agüita de San Ignacio, o ¿sabes? Este tipo de manifestaciones que son más del ámbito de la magia que de la experiencia de fe. Es decir, en algunos sectores de las comunidades parroquiales, esta cosa de la fe tiene que ver con una mentalidad mágica que con una experiencia de relación con Dios que me permite vivir en un estilo muy caracterizado en el servicio, ¿no? Y entonces esta búsqueda de expresiones de fe, digo, ¿cuántas veces te ha tocado escuchar que le quitas la fe porque no le echas suficiente agua bendita o porque, no sé? No los caso en el Himalaya. En el Himalaya o lo que sea, ¿no? Es decir, por eso uno pierde la fe, te dicen, ¿no? Porque no hay un estilo de vida, sino una mentalidad mágica que crea como una relación funcional de los objetos, de los sacramentales, ¿no? Porque por supuesto que los sacramentales en la vida normal pues son como estos recordatorios de la presencia de Dios, de la acción de Dios. Del sacramento en sí. Del sacramento en sí, pero cuando se absolutizan, ¿no? Como cuando ocupan el lugar del sacramento. Cuando ocupan, peor aún, cuando ocupan el lugar de Dios, ¿no? Y entonces, sí es muy importante subrayar que
este estilo de relacionarse con estas cosas, con objetos que no contienen en sí el poder, sino que nos recuerdan la acción de Dios, ahí hay una desviación, una perversión de lo que es la experiencia de fe. Sí, ¿no? fíjate que, Vic, que este texto me encanta, me encanta. Y te digo que me encanta porque cuando yo empecé a escuchar el Evangelio, me di cuenta que yo no tenía una fe como la de las viejitas, ¿no? Como de ciertos varones que lloran cuando pues alzamos el cáliz, ¿no? Yo tenía un conflicto muy serio porque mi manera de ser, mi personalidad no es muy sentimentaloide, ¿no? Yo más bien soy frío, cerebral, pues le pienso mucho y me gusta indagar hasta a lo profundo de las cosas, ¿no? Tal vez no siempre, porque todavía me falta mucho por indagar, pero me sentía como acomplejado, como que no iba a poder ser verdaderamente cristiano. Ajá. Y cuando yo escuché por primera vez este capítulo y la explicación de este dato de si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decirle a este árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar. Entendí el simbolismo, entendí una cosa maravillosa. Sí, dices bien, el tamaño de la fe, no importa. Es como no te preocupes por tener una fe muy grande, porque cuando tienes fe chiquita, logras cosas extraordinarias. Yo tengo un concepto de la fe y que voy a explicar en algún momento en el canal. La fe de Israel, la fe cristiana, es una fe como respuesta a la palabra de Dios, una fe de obediencia. Si lo vemos como una fe mágica, no funciona este capítulo. Si lo vemos como una fe sentimental, no funciona este capítulo. Si lo vemos como una fe devocional, no funciona este capítulo. Precisamente la fe cristiana no tiene el acento en la devocionalidad, en los sentimientos. Se involucran los sentimientos, pero no son fundamentales. Lo fundamental de la fe cristiana es la obediencia. Y entonces, si tú vieras una obediencia del tamaño de un grano de mostaza, podrías decirle a ese árbol frondoso, el árbol frondoso es el símbolo de la vida. El árbol frondoso es el símbolo de la creación, de la vida. Tú podrías decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar. El mar, como ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, es el símbolo del mal. Del mal, sí. Entonces, fíjate. De todas las acechanzas. Ajá. Fíjate lo que dice este episodio. Si tuvieras una obediencia mínima, podrías plantar en la vida en medio del mal. En el medio del mal. ¡Qué ole! Si tú tienes un ambiente de mal, si tú obedeces tantito a la palabra de Dios, ahí está, generas vida en ese ambiente de mal, en ese ambiente de la escuela, o en ese ambiente de tu trabajo, o ese ambiente de la calle, de tu colonia, de tu familia, del mercado, la política. Si tú obedeces tantito, no tienes que obedecer todo. Si tú obedeces tantito, puedes sembrar vida. Y vida abundante. Por eso habla del árbol frondoso. No tiene
una vidita, ¿no? Sino una vidota. Una vida abundante en medio del mal. O sea, le das la vuelta al mal. Así es, Lo lo transformas. Bueno, en toda la historia de los 20 siglos no hemos visto ningún árbol plantado en el océano, ¿no? No significa esto. Hubiera hecho experiencias. A ver, Pedro, concéntrate, ten fe. Como en el regreso del Jedi, ¿no? Ah, sí, esas películas. De la fuerza está contigo. De la fuerza está contigo. Concéntrate. Intenta arrancar este árbol y luego plantarlo en el Océano Pacífico. No. En la historia de la iglesia nunca nadie, y mira que hemos tenido personajes de una fe muy grande, nunca nadie ha hecho este milagro. ¿Y qué significa? ¿Que no hay fe en el mundo? No, al revés, que este milagro no significa algo físico, sino algo existencial. Si tú obedeces tantito. Por eso es tan importante la palabra de vida que estamos viviendo con las comunidades, ¿no? Sí. Porque la palabra de vida es tantito. Tantito. No te preocupes de todo el contenido de la fe. No tienes que ser un mártir o dar la vida por Cristo en este momento. Tantito. Haz un signo de obediencia. Tantito. Y entonces ese signo de obediencia se transforma en un poder de transformar el mal. Y este poder de transformar el mal, luego el Evangelio nos dice que no lo podemos presumir, ni le podemos decir a Dios, ay, mira lo que estoy haciendo, ¿no? No, somos siervos inútiles. El Evangelio de Lucas no dice inútiles. A la hora de leerlo, como que me faltó el inútil, porque yo me digo inútil. Me faltó la palabra. No somos más que siervos. Bueno, no somos más que siervos. Agrega otro evangelio, que ahorita no me recuerdo cuál es, inútiles. Puede ser somos Mateo. Siervos inútiles. Es decir, que tan solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. No podemos presumirlo. La obediencia, ¿no? La obediencia nos hace actuar para transformar el mal en vida frondosa. Y entonces, la reacción normal de los apóstoles y de los discípulos y de nosotros es presumirlo, decirle a Dios, mírame qué bueno soy. Qué bueno soy porque estoy transformando este ambiente que era una pesadez, lo estoy transformando en alegría, o este ambiente de corrupción lo estoy transformando en honestidad, qué bueno soy en contra de los demás que son malos, ¿no? Y entonces el Señor nos advierte, cuando veas estos símbolos, cuando veas este efecto de tu obediencia, di, no soy más que siervo. No soy más que un siervo inútil, que no he hecho más que lo que tenía que hacer. Y la recompensa vendrá después. Y fíjate que me lleva a pensar, estábamos diciendo de cómo vamos como pervirtiendo el sentido de la fe, ¿no? Y pensaba en estos movimientos como que se dicen apologetas, ¿no? En defensa de la fe y a las armas, y mueran los paganos y mueran los herejes, hay que quemarlos vivos. Pues por la calle de la amargura, ¿no? Porque en realidad no encuentro ningún comentario en la Biblia. Quiero decir, es un sinsentido pensar que ¿qué defensa necesita la fe? ¿Qué defensa necesita el Evangelio si la virtud se da en la vivencia? ¿No? Sí. La virtud también como fuerza denominadora y transformadora, porque esto efectivamente
esto que nos recuerdas de la vida que trasplantas en el mal, ¿no? Que yo creo que ya nos viene a la mente el pasaje de los haré pescadores de hombres, ¿no? Así es. Donde efectivamente esa es el mandato, ¿no? Ajá. Vayan más allá adentro, allá Ajá. donde están los Ajá. auténticos problemas, Ajá. allá donde los hombres perecen. No se ve la costa. Donde no se ve la costa. No se ve la tierra firme, que es como un símbolo de la salvación, ¿no? Es un símbolo del bienestar, de fuera de peligro. No, métete al peligro. Sí, sí. Y me parece, Miguel, también que vivimos en una época, me parece como de privilegio y me parece muy bella. Ajá. ¿Por qué lo digo? A pesar de todas estas confusiones que venimos siempre viendo, subrayando, de las que hemos hablado incluso aquí, esta posibilidad de ir reflexionando a propósito de lo que es auténtico del Evangelio. Sí. ¿No? Sí. Por eso creo que nuestra gratitud y el ánimo que nos da el ministerio del Sumo Pontífice, ¿no? Del Papa Francisco, porque esta vuelta al Evangelio, a preguntarnos a propósito de qué es lo que quiere Dios, Sí. qué es lo que nos ha manifestado a través... Preguntarse, no resolver, no responder, sino preguntarse. Nos tenemos que preguntar muchas veces en la vida. Muchas cosas. Muchas. Y creo que a propósito de la fe, pues es el centro, ¿no? Es decir, ¿cuál es el estilo de vida que caracteriza el seguimiento de Jesús? Muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. Lo dice Santiago en la carta. Y esto a mí me hace pensar que la fe no son sentimientos nada más, no son devociones, no son lagrimitas que echamos cuando está la consagración, o no es que estemos así, porque yo tuve ese conflicto. Y muchas personas lo tienen. Yo no siento nada. Yo no, la hostia no me emociona. No son, como dice él, si pedacitos de cielo, padre. Sí, saludos a Elsie. Pero sí entiendo que la fe es la respuesta que nosotros damos a la palabra de Dios. Sí puede ser un conflicto, y me haces pensar también a mi propio, ¿no? Conflicto, porque te he platicado cómo mi mamá había llegado a una, no sé cómo, pero llegó a una experiencia de tener como en el horizonte a Jesús y a Dios Padre. Ya después encontró al Espíritu Santo, ¿no? Pero yo recuerdo que mi mamá no tenía ahí como, ¿sabes? Como estas devociones de santos, de santitos, de vírgenes. Yo tampoco. Mi familia tampoco. Tu familia tampoco. En mi entorno sí, pero mi mamá no. O sea, en mi entorno sí había como toda esta... que no es malo. Devoción, como más ahí, como, no sé, más tangible, no sé cómo. Pero a mí me desconcertaba ver a mi mamá que, pues ya sabes, estamos en un ambiente guadalupano, entonces la Virgen de Guadalupe, wow, y así, y mi mamá, pues hablaba de Dios, y hablaba de Dios Padre, y hablaba de Jesús. Y hasta con cierta frialdad, porque tu mamá se parece mucho a mí. Con mucha frialdad, sí, por eso me hiciste recordar, así, ¿no? Sí. Como sin todo como matemáticas. Como matemáticas, sí, ándale. Como silogismos. Yo soy así. Así, y así. Yo creo que por eso nos llevamos. Yo creo que sí, porque me recuerdas a mi mamá. ¡Qué barbaridad! Pero sí, depende mucho. Sí puede generar conflicto cuando
cuando empiezas a interactuar, cuando entras en el seminario, por ejemplo, ¿no? No, bueno, Yo creo que ya a ti en el también te seminario, pasó. no, yo ya en el Ya no. seminario tenía Ya estabas ya más las cosas allá. más claras. No, a mí en el Cuando seminario en primero de secundaria que comencé con cursos bíblicos, se me hacía cuesta arriba todo, porque yo no me emocionaba, no tenía sentimientos. Pues flor a mí de me pasó en piel. el seminario, porque te acuerdas que había como diferentes comunidades Pues sí. con una Diferentes caracterización de espiritualidad, y entonces pues, yo veía como toda esta emoción y todo esto, y a mí me desconcertaba. Pero mira que tú eres emocionable. Sí, pero en la relación con Dios no. Ah, no me digas. Y entonces cuando me corrieron de los carismáticos, Ruiz Vera me corrió. Yo no pude ni Que dijo, entrar. no, dijo tú, así, dijo, no, tú no sirves para para esto. Digo, púchale, ¿no? Porque veías toda la efervescencia, Sí. y la verdad es que sí es un conflicto, ¿no? Dices, ouch. ¿De qué planeta soy yo? Y yo podré o no podré con esto. Bueno, cuando yo entré ya tenía esto resuelto. Y lo he madurado al paso de los años y en los estudios, en las lecturas. Yo tengo siempre presente que la fe es obediencia. Y fuera de la obediencia puedes agregarle cosas, ¿no? Como legos allí agregados. Pero la sustancia de la fe es la obediencia a la palabra de Dios. Y nuestra vida misma, ¿no? Incluso la vocación. Sí. Obediencia. Y el modo en que nos llama Dios a vivir. No nos gusta. No. A mí, personalmente, no me gusta. No, pues aquí. Pero, si tuviera obediencia así, de chiquita, podría... Pues en una de esas a veces sí logramos. Sí. No nos pone el pesebre muy alto. Nos pone el pesebre a ras del suelo. Entonces, eso es mi esperanza. Es alcanzable, sí, a veces, ¿no? Sí. Pues esto que decías al principio creo que vale ahí como una actitud. Necesitamos preguntarnos efectivamente sobre qué Dios quiere, ¿no? Para mí, qué quiere Dios que haga. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta parroquia? ¿Cuál es el sentido de que me mande ahí en medio de la Merced, ¿no? Es el mar. Y es totalmente allí el mar, ¿no? Totalmente. Si tuvieras obediencia, podrías sembrar vida. Vida frondosa. Ese es el punto. Vidota. Bueno, yo creo que les tenemos que anticipar a nuestro auditorio. A nuestros invitados. Es que son del invite. Son nuestros invitados. Muy bien. Que ya vamos a tener unas jornadas de trabajo, de estudio. Pues en la encíclica Laudato Si, por la cuestión de la misión, de la mega misión que el arzobispo está proponiendo este mes de octubre y para el Real, ¿no? Que en realidad el Papa lo convocó desde el año pasado, ¿no? En vivir el mes de octubre como de manera más misionera, ¿no? Más como para afuera, más como ir hacia el mar. Y para dentro del mar. Y entonces les recomendamos que el jueves 17 se conecten al canal de YouTube, porque vamos a estar transmitiendo en vivo desde mi nueva parroquia, la Santa Cruzita, Victoriano, el padre Jaime Paredes y yo. Y pues lo vamos a hacer como un esfuerzo del primer y segundo decanato de la cuarta zona de pastoral. Pues el centro en donde hemos compartido muchas cosas, y pues vamos a invitar a los facilitadores, a los decanatos, a nuestras parroquias, a los padres para a la comunidad del equipo de servicio, ¿no? La comunidad del equipo de servicio y pues a todos los que quieran sumarse en este esfuerzo de reflexionar en torno
al cuidado de la casa común. En la casa común. Y entonces, pues tendremos 4 jueves consecutivos, el 17 y los 13 17, sucesivos. 24, 31 y el primero. Y el primer jueves de noviembre. El primero jueves de noviembre. Entonces, pues están cordialmente invitados. Si no pueden ir a Santa Cruzita, conéctense en tiempo real. Y si no pueden conectarse en tiempo real al YouTube, pues quedará en el canal, pero estamos muy emocionados porque será nuestro primer en vivo, ¿no? Nuestra primera transmisión en vivo. Y pues bueno, pues ya nos organizaremos para la interacción, ¿no? Ajá, sí. Porque pues habrá la posibilidad como de hacer preguntas o de comentar. Sí. A propósito de la reflexión que iremos haciendo sobre la Laudato Si, ¿no? Muy bien. Oye, pues qué bien, ¿no? Victoriano. Pues muy contentas, muy contentos, amigas y amigos, invitados y invitadas, ¿no? Sí. De poder seguir acompañándonos, porque pues esto para nosotros es crecimiento y pues muy contentos de ir abonándole. Compartan, suscríbanse, denle like, activen la campanita, es muy importante. Activen la campanita. Para seguir difundiendo la palabra del Señor. Bendiciones. Bendiciones.